El pejelagarto es un dinosaurio viviente, un fósil viviente. Su cuerpo no dista mucho del de cualquier otro pez, sin embargo, su cabeza es desproporcionada y posee un hocico grande, semejante a la de un reptil. Tiene la piel gruesa con grandes escamas que sirven de coraza. Es un gran depredador. Gracias a su mandíbula repleta de dientes filosos y a su capacidad de nadar a gran velocidad, escapa prácticamente de todo. Se alimenta principalmente de otros peces, pero es capaz de cazar aves y crustáceos. El pejelagarto es un pez capaz de sobrevivir en ambientes inhóspitos, por lo que ha resistido a la evolución del mundo por más de 100 millones de años. Habita principalmente Tabasco, la tierra del Edén, la tierra también de Andrés Manuel López Obrador, uno de los políticos más carismáticos, sin duda, que ha dado este país. Hay una escena que quizá lo refleja de cuerpo entero. Es 1996. Ernesto Zedillo es el presidente de México y Andrés Manuel figura en ascenso en el PRD. Lidera una propuesta contra la privatización de las plantas petroquímicas de Pemex. Lo siguen cientos de personas, en su mayoría son indígenas chontales de Tabasco que exigen reparaciones por daños a cultivos causados por la empresa, por la paraestatal Pemex. La manifestación se torna violenta y AMLO resulta herido en la cabeza con una macana. Su camisa está manchada de sangre, pero grita que el Estado será declarado territorio de desobediencia civil. Bloqueó 51 pozos de petróleo en defensa de los agricultores locales. Y la escena no estaría completa si no avanzamos 26 años en el tiempo, al 2022 y a 48.5 kilómetros de ese punto, cuando aquel hombre con la camisa ensangrentada inauguró uno de los proyectos insignia de su administración, la refinería Olmeca de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, ahí mismo en Tabasco. Así es el presidente Andrés Manuel. Él solo es las dos caras de una misma moneda. Nació el 13 de noviembre de 1953 en la comunidad de Tepetitlán, municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco. José Obrador, su abuelo materno, fue un español que vino a América en barco a principios del siglo XX, escondido en un barril. Él, Andrés Manuel, fue el hijo mayor de 7 hermanos nacidos de Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, ambos comerciantes. Desde niño vivió las dos caras de la misma moneda, la vida modesta y a veces precarizada de un pueblo, pero también rodeados de la enorme riqueza de la tierra caribeña, una región del Golfo de México que hospeda uno de los más grandes ecosistemas del mundo, conocida por su rica biodiversidad y pesquería, pero también por su petróleo, lo cual ha sido bendición y maldición al mismo tiempo. Andrés Manuel recuerda su infancia con el velo embellecedor de la nostalgia. En mi pueblo, dice, no había marcadas diferencias sociales. Vivíamos todos juntos, hijos de ganaderos, hijos de comerciantes, hijos de pescadores, hijos de jornaleros. No había marcadas divisiones sociales y todos jugábamos por igual. Y quizá esa es la idea que lo definió en su carácter político, porque esa memoria de la comunidad sin jerarquías, casi igualitaria, parece haberle servido de molde para crear su discurso. Ese que nos vendió, ese que le vendió a México, en donde el Estado protege a los más pobres y donde las élites, la mafia del poder, que siempre lo acompaña, deja de decidir los destinos de todos. A mediados de los años 60, la familia se trasladó del pueblo a Villahermosa, en donde instalaron una tienda de ropa y zapatos llamada Novedades Andrés. Ahí, Andrés Manuel estudió la preparatoria y en 1972 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública, carrera que concluyó en 1976. Pero en la Ciudad de México, el joven López Obrador conoció otro país, el de las desigualdades, la burocracia, las clases medias ilustradas. En la casa del estudiante tabasqueño compartía habitación con otros jóvenes de orígenes rurales. Allí se gestó otra parte de su identidad política, la del provinciano consciente que no viene del centro. En 1976 regresa a Tabasco, en donde comienza a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista del Estado. Ahí convivió con comunidades chontales y aprendió, según él mismo escribió años después en Tabasco, víctima del saqueo petrolero, que el desarrollo económico en México solía hacerse a costa de los más pobres. Esa idea de la injusticia estructural se convirtió en el eje moral de su discurso político. Jesús Silva Herzog, a quien le mandamos un saludo chucho del amor, lo dijo alguna vez: López Obrador no se concibe a sí mismo como parte del poder, sino como su contrapeso moral, incluso cuando él ejerce el poder.
Ese rasgo quizá proviene justo de ser un niño que creció lejos del centro, el joven que no pertenecía a las élites del PRI o del PAN, aunque sí perteneció al PRI, porque ahí militó desde el 76 hasta 1988, cuando se unió al Frente Democrático Nacional, movimiento que apoyó al candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. En 1991 participa en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y para 1996 Andrés Manuel ya era el presidente nacional de ese partido. En el 2000 fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en el 2006 inicia lo que en cualquier serie sería El día que nació un villano. Ahí, en el 2006, compitió por primera vez por la presidencia de la República con el PRD en alianza con el PT y Convergencia bajo el lema Por el bien de todos. En esa elección perdió por una diferencia oficial de apenas 0.56% frente al que se convertiría en su archienemigo eterno, Felipe Calderón Hinojosa, el candidato del PAN. AMLO denunció fraude electoral y se autoproclamó presidente legítimo de México. López Obrador convocó a una movilización permanente en defensa de lo que llamó voto por voto, casilla por casilla. Miles de simpatizantes marcharon al Ángel de la Independencia y al Zócalo y levantaron un campamento que se extendió sobre Paseo de la Reforma durante 47 días. La protesta paralizó buena parte del corazón financiero de la capital y dividió profundamente a la opinión pública. Para algunos fue un acto de resistencia civil pacífica heredero de los movimientos sociales latinoamericanos. Para otro fue un ataque directo al orden institucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento parcial del 9% de las casillas y ratificó el triunfo de Calderón el 5 de septiembre del 2006. Andrés Manuel dijo que no era cierto. No reconoció los resultados. Al diablo con sus instituciones, gritó en un encendido discurso que dio en el Zócalo de la ciudad. El 20 de noviembre de ese mismo año, en un acto multitudinario, y que además es el 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, López Obrador se autoproclamó presidente legítimo de México. El evento incluyó una ceremonia simbólica en la que fue investido con una banda tricolor, recibió un bastón de mando y presentó su propio gabinete legítimo. Desde entonces mantuvo una estructura paralela al gobierno federal, despachaba desde un edificio en la colonia Roma, emitía comunicados, organizaba giras por todo el país y convocaba a asambleas informativas. Ese acto no le dio poder, pero le dio toda la narrativa. López Obrador convirtió la derrota electoral en un movimiento moral. No buscaba el poder inmediato, sino mantener viva la indignación. Así lo escribió Jorge Cepeda Patterson en un texto llamado Los Suspirantes. A eso, Krause agregó en El Mesías Tropical: López Obrador convirtió el agravio en capital político y el desdén en relato moral. Ese episodio lo consolidó como la figura central de la oposición mexicana, pero también lo aisló de amplios sectores de la clase media y de la élite política. Durante los años siguientes, del 2007 al 2011, López Obrador recorrió personalmente más de 2.400 municipios del país con el propósito de construir una base popular que fuera de los partidos tradicionales, que estuviera fuera de los partidos tradicionales. En 2012 contendió nuevamente por la presidencia y volvió a perder, ahora contra Enrique Peña Nieto del PRI. En 2014 se salió del PRD y fundó el partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con el cual finalmente ganó la presidencia en 2018. Su discurso, a veces repetitivo y a veces paternalista, siempre estuvo lleno de marcas de oralidad. No hablaba como político, sino como un hombre del pueblo. Una estrategia comunicativa analizada por Elenia Poniatowska en El hombre que amaba a los perros y que tiene un efecto doble. Genera una conexión con millones que sienten como suyo su discurso y desconcierto en quienes lo acusan de simplificar los problemas del país. López Obrador no argumenta, narra. Relata como quien recuerda, y esa manera de hablar conecta con la emoción colectiva, la nostalgia por un México comunitario, preurbano, donde el vecino todavía importa. Perdón, me conmueve porque creo en eso fuertemente y por eso me duele cómo lo haya manipulado. Pero bueno, el sociólogo Roger Bartra lo resumió así: su proyecto no es socialista ni neoliberal, es una versión mexicana del viejo populismo moral, un intento de refundar una nación desde la virtud personal, porque López Obrador hizo de su origen una mitología, el niño descalzo del trópico que camina
dentro del mismo presidente, del que desconfía del centro, el que cree que la bondad es una naturaleza del pueblo, que se irrita ante el desdén de los ilustrados y temen perder el contacto con la gente común. Andrés Manuel López Obrador representa en muchos sentidos la última gran figura política moldeada por la narrativa del siglo XX mexicano, la del líder paternalista, el caudillo civil que promete reconciliar al pueblo con su destino. Su cuarta transformación en el papel apeló siempre a una épica que combina la historia patria y la redención moral. Un intento de volver al país que construyó en sus recuerdos de infancia más igualitario, más solidario, más sencillo. La nostalgia como su principal combustible político. Sin embargo, ese relato de humildad, resistencia y pureza es también su misma trampa cuando se aferra a la inocencia del niño, más se distancia de la complejidad del adulto. Andrés Manuel López Obrador no solo representa un proyecto político, representa una idea emocional de México, la nostalgia de un país que alguna vez pareció sencillo, justo y cercano antes de que el poder lo hiciera tan difícil de entender. El problema es que el país no se gobierna con nostalgia, ni con la idea de que construimos en nuestros recuerdos una infancia que tal vez nunca fue. Y así gobernó Andrés Manuel López Obrador.